A mí me parece que es un tema apasionante. Bueno, pues yo os voy a transmitir, digamos, algunas reflexiones. Bueno, veréis que cito varios autores, porque yo no soy especialista en transmisión transgeneracional, pero sí que trabajo mucho, digamos, con los padres y con la familia desde el punto de vista, digamos, paternal, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, pues me ha parecido interesante también hacer como un mini recorrido de aspectos teóricos que vamos a ir ilustrando con algunas viñetas, ¿no? De lo que es mi experiencia clínica y mi manera de abordar el trabajo con los niños, adolescentes, ¿no? Que da cuenta, digamos, de una manera específica, que está trasladado en un libro que os he recomendado, que se llama El que hacer con los padres, que bueno, pues ha sido, digamos, fruto de muchísimos años de experiencia clínica, de 3 compañeras. Nosotros formamos un grupo y estuvimos trabajando pues, a lo largo de 14 o 15 años, ¿no? Con respecto a cómo abordar esta temática, y fruto de esos encuentros, más todo el trabajo que ellos hicieron posteriormente, bueno, pues apareció, digamos, este libro con algunos hallazgos que a mí me parecen muy importantes a la hora de poder abordar la clínica con los padres, vistas a, bueno, pues a lo que nosotros entendemos como las condiciones óptimas de estructuración del aparato psíquico, ¿vale? Que va a tener sus repercusiones. Entonces, bueno, no me he resistido a la tentación de empezar la presentación de hoy con un poema. Un poema de Borges, que seguramente conoceréis, que se llama Alijo. Y dice así: no soy yo quien te engendra, son los muertos, son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos de Caín y Abel, en una aurora tan antigua que ya es mitología, y llegan sangre y médula a este día del porvenir en que te engendro ahora. Siento su multitud, somos nosotros, y entre nosotros, tú y los venideros hijos que has de engendrar, los postrimeros y los del rojo Adán. Soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas preciosas. Este bello poema nos va a introducir en la temática que nos convoca, un lugar en el que, como dice el autor, contamos desde nuestra prehistoria y que de alguna manera marcará para siempre nuestro transitar en este mundo desde y para la eternidad. Pensemos, por ejemplo, en el nombre con el que hemos sido designados. Muchas veces interpela en lo pasado y en el presente la incidencia de lo que fue en hoy. Apropiarse del nombre ya será tarea de cada uno. Ponerle el sello de su subjetividad será reescritura infinita. En la elección del nombre aparece el deseo de los padres, lugar inaugural de identificaciones. Cuando un niño nace, tiene un contexto de redes significantes y no está libre de toda inscripción. Podríamos decir que un texto precede, que también es intertexto parental. Sobre dicho texto, el niño vendrá a escribir su propio texto, o sea, a escribir lo particular, que será apropiarse de la singularidad, ponerle su sello creador, si todo va bien. Porque si no todo va bien, no estaremos frente a situaciones terribles. Nos conviene recorrer el libro familiar según su movimiento, reconocer ese manuscrito de un discurso ligado por lazos que atraviesan generaciones para permitir que el niño haga suyo su nombre,
aunque sepamos que la identidad será siempre una tarea inacabada. ¿Por qué seguimos, ¿no?, generando identidad, generando creación? Pues yo creo que prácticamente hasta que nos morimos, menos mal, ¿no? Porque si no estaría todo cerrado ya de una forma tan prematura, ¿no? Lo que ocurre es que en la parte de la vida de los sujetos que nosotros vamos a contemplar es cuando está estructurándose el aparato psíquico, por lo tanto, está sin cerrar, ¿vale? En palabras de Legendre, dice así: un hijo no solo abre a nuevos universos de sentido por el advenimiento de un nuevo integrante, conmueve al entramado anterior e impulsa a una reelaboración fantasmática. Pues el valor simbólico de un niño es ejercer un valor permutativo o en la línea genealógica. Según Silvia Gómez, cuando una familia cuenta su historia, combina hebras nuevas y antiguas, tejiendo un tapiz complejo, que al modo de las viejas narraciones contadas por trovadores, aúna hechos, mitos y sueños. ¿Qué se transmite de una generación a otra y cuáles son sus vías? Denominamos transmisión transgeneracional el estudio de cómo el mundo fantasmático y representacional de los padres y ancestros influye en la subjetividad de las generaciones posteriores. Es decir, que nosotros somos tributarios de lo nuestro y de lo que nos antecede, ¿vale? Y luego sobre eso, pues cada uno vamos a construir lo que podamos. Dos ideas de Freud nos van a permitir reflexionar acerca del tema propuesto. La primera es una conocida frase de Freud del texto Introducción al Narcisismo. Yo he tomado dos textos de Introducción al Narcisismo que me parece que, bueno, porque entrelazados, ¿no?, nos da cuenta, digamos, como de un recorrido existencial de las personas. Dice así: el individuo lleva una existencia doble en cuanto es fin para sí mismo y eslabón de una cadena generacional, de la cual es tributario contra su voluntad o sin que medie esta. La segunda es un texto de Goethe tomado por Freud de Fausto. Y dice así: lo que has heredado de tus padres debes apropiártelo para poseerlo, ¿no? Esta es una frase de una condensación grandísima y que, digamos, se encarna sobre todo en el momento de la adolescencia, ¿no? Que es el momento donde ya cerramos un capítulo que nos hace ir hacia la vida adulta, bueno, de una manera mucho más singularizada. Quiere decir que es necesario una acción de creación singular por parte de quien lo recibe, como iremos viendo a lo largo de nuestro recorrido de hoy, lo cual es ciertamente esperanzador y nos saca de la idea de destino inexorable. Me parece que la posibilidad de la creación y de la singularización de cada sujeto frente a lo que recibe, pues, en fin, es como la posibilidad, digamos, de poder seguir resignificando situaciones a lo largo de toda la vida, ¿vale? Y bueno, pues por eso me parece esperanzador. Freud se interesó por la transmisión de la vida psíquica, desarrollando el concepto a través de su obra, que, bueno, lo voy a hacer así como de pasada. Fijaros que empieza en 1998, es decir, muy tempranamente, ¿no? Introduce la transmisión de lo hereditario y subraya ya el fenómeno de prototipos de la relación de objetos. Es decir, que aquello que se ha vivido tiende, digamos, a repetirse más adelante. Identificaciones y escenas fantasmáticas de una generación a otra. Y así es como dice que se transmite la enfermedad neurótica de padres a hijos. Más adelante hará una elaboración del futuro en relación a la continuidad institucional y trata de la transmisión de la culpa, porque será en una obra que se llama Tótem y Tabú, que os sonará, bueno, porque él
digamos, tiene como la necesidad de generar, ¿no? Como un prototipo que le permita seguir pensando cómo se trasladan y cómo eso va de una generación a otra, ¿no? Y señala ahí, bueno, pues cómo las sucesivas generaciones en un primer momento cargan con la culpa de haber cometido, digamos, la matanza totémica, por así decirlo, ¿no? Que nosotros en la actualidad, bueno, lo que vemos es cómo es necesario que para poder crecer de alguna manera se necesita matar simbólicamente algunos aspectos que permiten, bueno, pues, seguir hacia adelante. Apunta a dos vías de transmisión. Por un lado, la tradición y la cultura, cuyo soporte es el aparato social, que asegura la continuidad, y por otra está la parte orgánica de las generaciones siguientes. Y en esto es contundente, si los procesos psíquicos de una generación a otra no se transmiten, queda detenido el desarrollo de la humanidad. En Introducción al narcisismo insiste en los dos aspectos de la identidad, la individual y la grupal. Dice, como hemos visto, que el individuo tiene conciencia de ser para él mismo y a la vez formar parte de un grupo. Es decir, y eso se produce sin la acción de su voluntad. Quiere decir que él se percibe, a partir de un cierto momento, ¿no? Como que está inserto en una cadena generacional de gente que le precede y de la cual él en el futuro será solamente un eslabón, ¿no? Que es un golpe para el narcisismo importante. Pensar que como un eslabón, cuando te has pensado que tú lo tienes todo y lo vas a tener todo y todo eso, pues es un golpe duro, como todo lo que tiene que ver con salir de las certezas y hacia las incertidumbres de la vida, ¿no? Tenemos que señalar como muy valiosa la aportación que hace sobre el vínculo entre transmisión y narcisismo, en el sentido de que la omnipotencia narcisista puede proyectar sobre el hijo una transmisión alienante con el objetivo de asegurarse la inmortalidad y mantener la desmentida de la muerte. Es decir, cuando se produce una situación en la que el sujeto, nuestro pequeño sujeto, no tiene un lugar, es como si se mantuviera la situación en un eterno presente. ¿Vale? Un eterno presente, ¿qué es lo que asegura eso? Ya vamos a ver más adelante a verlo, pero lo que asegura es que todo sigue igual. Nada se mueve, el tiempo no pasa, seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo, ¿no? los importantes, etc. Pero además sabemos como, que ese niño del narcisismo no muere nunca, siempre está acechando detrás de la oreja esperando su oportunidad de hacerse presente. Pero, como siempre, cuando hablamos de la patología, pues vemos que las proporciones varían mucho y son las generadoras de patología. ¿Vale? Hay en un artículo sobre los siniestros, apunta una cuestión que a mí me parece muy importante. Al tratar el fenómeno del doble, habla de la identificación de una persona con otra con pérdida de dominio del propio yo y situando el yo ajeno en el lugar del propio. Es decir, como si se produjera como una especie de identificación solidaria, entre comillas, ¿no? Con alguien que eres tú, que tampoco sabes de qué se trata muy bien, etcétera, pero lo que sucede es en Moisés y la religión monoteísta afirma que la herencia arcaica del hombre la forma fragmentos de la vida psíquica transmitida de generación en generación y constituye el bagaje inconsciente. Dice, en la vida psíquica del individuo pueden tener eficacia no solo los contenidos vivenciados por el mismo, sino otros que le fueron aportados por el nacimiento. Fragmentos de origen filogenético, una herencia arcaica
la que se reconoce como el factor constitucional del individuo. Entonces, aquí aparece una segunda vía de transmisión, que como dice Gómez, dice la vida psíquica, los fragmentos de la vida psíquica de generaciones anteriores, ¿no?, se convierten en parte del bagaje inconsciente de las generaciones posteriores. En una especie como de desplazamiento de la dimensión endogenética a la filosofía. La transmisión, según esta autora, que a mí me parece que, bueno, pues se da cuenta, digamos, de lo que yo por lo menos he visto en la clínica, es el modo peculiar en que verdades y saberes, odios y amores, deudas y legados, posibles e imposibles, se traspasan de los odres viejos a los nuevos, sosteniendo que la voz de las generaciones no se silencia. O sea, es importante, digamos, que esta transmisión vaya a través de las generaciones, ¿no? Como, no me acuerdo ahora qué autor, que ponía un ejemplo que era muy bonito, que dice que es como si en unas plantas es como que empiezan a aparecer unos brotes, ¿no?, que dan cuenta de lo nuevo que viene, pero que se siguen sosteniendo, digamos, en las fundaciones, ¿no? En esas pilares, ¿no?, que yo creo que son unos pilares existenciales, ¿no?, a los que no hay que renunciar. Tú le pones todos los sellos que tú quieras de lo tuyo, ¿no?, que de eso se trata, pero la sensación, digamos, de un terreno firme en el que asentar tu ser, pues me parece que es importante. Dice, también influyen en ella todos los aspectos determinantes del imaginario familiar, pilar del sentimiento narcisista de pertenencia al conjunto y sostén del lazo social. Esta realidad, y esto lo subrayamos, ¿vale?, va a ser reelaborada por cada nuevo miembro en una versión tamizada según su propia fantasmática, siempre inédita en su singularidad, y requiere del sujeto el trabajo de apropiación. Solo puede ser pensada como sostén si se produce una doble acción. Adueñarse de lo recibido de manos de nuestros antecesores y al mismo tiempo imprimir nuestro sello identitario, ¿no? Entonces, es sustentadora de la vida y se dan los dos aspectos. Por una parte, la herencia y por otra, la apropiación, el acto de apropiación de ellas, imponiendo la transformación de lo que se debe. Esta es una pregunta: ¿de qué medios se sirve una generación para transmitir sus estados psíquicos a la siguiente? Es una pregunta que se la hacen prácticamente todos los autores que han estudiado. Y una de las cuestiones concluyentes es de que no hay una satisfacción plena. Claro, porque aquí, ¿no?, tenemos que trabajar sobre, pues, las hipótesis deductivas que vamos haciendo, y no hay nada que dé una explicación 100% de cómo se producen los acontecimientos. Podemos, digamos, como acercar, ¿no? Hayek, por ejemplo, dice que lo heredado de las disposiciones psíquicas necesitan ser estimuladas por sucesos de la vida para ser eficaces, ¿no? Que quiere decir que volvemos otra vez al principio de lo que hemos dicho de la reinterpretación cada vez de las situaciones de lo que hemos heredado. Eso propone que el recién nacido llega al mundo con funcionamiento y estructuras potenciales que la interacción con el entorno actualiza, ¿no? Y aquí tocamos ya un puntito de la parte que tiene que ver con dónde está, ¿no?, cuál es el lugar del niño antes de nacer. Se subraya así la necesidad de adquirir activamente lo que le es transmitido de manera pasiva. Debemos diferenciar entre transmisiones organizadoras de la vida necesarias y estructurantes para el individuo y la familia,
están ligadas a Eros, de aquellas que tienen cualidades traumáticas ligadas a la compulsión repetitiva, que son determinantes de patología, ¿no? Y esto a través de que, ¿cómo aparece en las generaciones? Aparece en lo transcultural, aparece en las significaciones imaginarias y sociales y familiares, y lo no ha venido al mundo de representación, ¿no? Los canales, entre los canales de transmisión sería el discurso familiar, ¿no? Y hay un punto que Gómez señala, que dice que para ella es un axioma, yo lo comparto, y que dice la posibilidad o imposibilidad de transcripciones simbolizantes se encuentra enlazada a la capacidad de armado de una trama simbólico imaginario pulsional a la que adviene el índice. Esto lo dejamos así y luego lo vamos a retomar, ¿no? Las reescrituras psíquicas de este sujeto que vamos a tener, ¿no?, están articuladas a las modalidades familiares de renuncia al goce. Y este punto también lo dejamos ahí señalado como un tip, ¿no?, para retomar. La fantasmática parental enlazará cadenas de investimentos pretéritos y enmarca un lugar de partida para los movimientos identificatorios, de padres a hijos, los abuelos, ¿no?, que son las redes significantes y forman parte del tejido existencial a la que el sujeto llegamos todos, ¿no?, a este mundo. Y de ahí es posible entonces enlazar pasado, presente y futuro. En general, cuando se habla de transmisiones, digamos, sin posibilidad de representación, se basa en eventos traumáticos que no han sido elaborados de una generación a otra y pasan, digamos, como teniendo eficacia psíquica, pero sin poder ser reconocidos, ¿vale? Muertes, guerras, suicidios, en general en aquellos aspectos que tienen que ver con la sexualidad y la muerte. Y aquí hay dos autores que a mí me parece que es muy importante lo que dicen. Dice, Abraham y Toro relatan lo que va sucediendo con los acontecimientos a lo largo de 3 generaciones. Y dicen, lo que en una generación no se habla porque es traumático, pasa a la categoría de indecible. En la siguiente generación no se podrá pensar, porque no ha podido ser dicho. Se queda entonces sin posibilidad de elaboración. Pero se sentirán los efectos a través de significantes en el mercado. Algo está vinculado a lo que no se puede hablar. Se sentirá algo, pero no lo puede ligar, ¿no? Es como si hubiera algo extraño, lo no familiar, como lo siniestro, ¿no?, que formula Freud, pero que no se le puede poner palabra, ¿vale? En la tercera generación se quedarán solo los efectos del evento, pero sin siquiera poderlo pensar, ¿no? Y opera desde la primera, o sea, desde que ya no fue dicho, ya no fue pensado, y se va, digamos, como trasladado a modo de clivaje en el yo y se extingue en una especie de cripta. Dice, y pone un ejemplo que a mí me ha parecido muy sugerente, que dice que es como una situación encriptada, como si hubiera algo del orden de la muerte y lo siniestro, pero que no se puede nombrar, ni se puede decir, ¿no?, y que actúa como si fueran, bueno, como signos de perfección. Vemos entonces, y esto, pues, como os podéis imaginar, provoca estragos en la construcción de la subjetividad, porque va pasando de una generación a otra con mucha menor capacidad de poder ser elaborada, ¿no? Y entonces se dan situaciones, porque verdaderamente, ¿no?, uno se pregunta de dónde viene aquello, ¿no?, qué pasa con eso. Vemos que cuando el camino a la representación se haya impedido o
obstaculizado, los sucesos no historizados se presentifican al modo de fragmentos disruptivos y petrificados, debilitando o aniquilando la subjetividad, funcionando para el sujeto a la manera de una inquietante sensación. Serían identificaciones que se hunden en la línea de lo transgeneracional y llegan al psiquismo o como impacto o bajo la lógica de signos de percepción, no alcanzando representación. Sabéis que nuestro aparato mental, por supuesto, pues, digamos, desde que echa a andar, se necesita la posibilidad de ser representado. Representación palabra, cosa, representación palabra. Cuando todo esto es un indecible, no se puede representar de ninguna manera, pero ejerce, no tiene eficacia negativa. Bueno, voy a meter así un poquito de unas viñetitas, ¿no? Acude a mi consulta con un síntoma que arrastra desde hace más de 20 años y que tiene que ver con conflicto, digamos, alimentario. Siempre a dieta, dice, desde siempre. Y de repente, y a lo largo del relato, se pone a llorar amargamente, de forma incontenible, y dice, no lo comprendo, no sé por qué lloro. Tengo un marido estupendo y una familia normal. Él comenta que como vivían fuera, pues cuando empieza a tener hijos, lo que hace es que deja su trabajo para dedicarse en exclusivo a la vida. Se trata de una mujer pues, muy activa, que había sido muy activa profesionalmente hasta que viene ese momento. Procede de un país europeo y que tiene que venir la familia a España por razones políticas, ¿no? Y entonces ella trae como un discursito así como complicado, porque yo me hablaba, no sabía si me hablaba de ella, si me estaba hablando del padre, si me hablaba de la madre. De repente, con lo joven que era, pues hablaba de situaciones históricas, ¿no? Como si las hubiera vivido. Pero no, porque se ha trasladado a España con muy poquito tiempo, con lo cual era absolutamente imposible. Y os puedo decir que me quedaba impresionada. Impresionada de cómo esto podría, esta mujer, hablar, cómo hablaba, como si hubiera como una congelación en el presente de cosas que son del pasado, ¿no? Y me dice una frase, por ejemplo, ¿no? Dice, durante su embarazo, y yo ya estoy ahí como perdida, ¿de quién? Porque no sabía si me hablaba de ella o de qué. Dice, lo pongo aquí que me llama la atención, que habla, pero no sé qué lugar ocupa ella ahí. Produce, digamos, como una extrañeza. Aparecen los momentos históricos que os digo y hablar de los padres y de los abuelos como si ella hubiera estado presente. Continúa hablando y en cierto momento dice, durante su embarazo les dijeron que había desaparecido. Yo digo, ¿quién? Perdida. Ah, y entonces ahí entra, digamos, como hablar. Si hablamos de la importancia de la red significante a la que accedemos, vemos el lugar que ella tiene en el momento de nacer. Es al muy poquito de nacer se tienen que venir, la familia no pueden venir todos juntos, de manera que se organiza ahí, digamos, una separada como brusca de todo su entorno y su tejido existencial, ¿no? Que es el que tiene que hacer de contenedor en la llegada al mundo. Hay varias frases que me parecen, digamos, como significantes de su sintomatología. Dice así, hasta que fui más mayor, siempre estaba con los brazos en alto.
No. Y yo pregunto, ¿no es esto el gesto que hace un niño cuando quieren que se le ahogue? ¿No? Hace un bracito enseguida, ¿no? Dice que siempre está preocupada y que haciéndose cargo de cuestiones familiares que realmente no le atañían, ¿no? Que tenían que ver pues, con otros miembros de la familia, situaciones en las que se veía pues, siempre como desbordada, ¿no? En las que a veces, digamos, su propia maternidad, que ella había resignado y entendemos que había su parte laboral, ¿no? Porque ahí, obviamente, las marcas significantes de su historia, pues era como que ella tenía que volcarse en acompañar a sus niñitos en el crecimiento. Y haciéndose cargo siempre de cosas en una identidad que no era la... ¿no? Dirá en algún momento, por ejemplo, frases de que un miembro de su familia se comportaba como si tuviera un cadáver debajo de la cama, ¿no? Y al poder trabajarlo, bueno, pues, y frases significativas de este tipo, ¿no? Otra frase significativa era: todo el tiempo me siento como en una doble vida. Me pregunto por qué me hago yo cargo de tantas cosas. Poco a poco van apareciendo preguntas, recuerdos, y me sigue pareciendo llamativo, al menos durante bastante tiempo, esta identificación que tiene con los abuelos, ¿no? Ella está, digamos, como atravesada por identificaciones alienantes con demandas en las que ella tolera la dificultad de salir al exterior. Y está como invadida por la historia de los otros, como si fuera un integrante. Algunos de ellos ni siquiera los ha conocido, pero cuando ella empieza a poder simbolizar ciertos acontecimientos, entonces es cuando los puede hacer propios y ocupar el lugar que le corresponde a ella. Es que dicen que no se oye, porque no tenemos micro y entonces levanta un poco la voz si puedes. Bueno, estamos acercando el ordenador para ver vale, si haré se lo oye que mejor. pueda, ¿vale? Vale, vale, sí, lo que puedas. Es a través del trabajo terapéutico, vía transferencia, que va pudiendo romper esa especie de mandato transgeneracional, que la tiene atrapada en esa sensación de doble vida, donde no consigue apropiarse de su historia subjetivándola, sino en plena confusión repetitiva que no le ha permitido sentir sin tener que hacerse cargo. Así, ella cargaba con un argumento ajeno, con un texto ignorado. La confusión repetitiva impone la idea del inevitable. Y señala una temporalidad de lo siniestro donde alguien se experimenta en su no autonomía, ¿no? Cuando ella decía llevo una doble vida, cuando empezó a decirlo, pues parecía cualquier otro tipo de cosa, pero era todos estos aspectos que eran como ajenos a ella, pero que sin embargo los tenía que vivir y bueno, pues ahí se ve, me parece a mí, como muy claramente la eficacia que tienen ciertas cuestiones que al no ser simbolizadas pasan de una generación a otra, y hay uno de los miembros que es como si fuera el designado para recoger aquello, a ver si le otorgan, digamos, como una representación. En ese sentido, y aquí tenemos lo que estábamos comentando antes: la primera generación es indecible, en la segunda es innombrable y en la tercera impensable. Pero eso no quiere decir que no tenga eficacia. En ese sentido, cuando en la clínica el paciente expresa imágenes o sensaciones vividas como extrañas, angustias sin nombre, desubicaciones temporales,
que no se explican desde su vida, es posible que nos encontremos ante elementos impensables transmitidos de generaciones anteriores. Puede adquirir la forma de fobias, compulsiones obsesivas, ¿no? Problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Una autora que ha estudiado muchísimo este fenómeno es Feinberg, Heide Feinberg, con el tema del teleescopaje generacional. Que ella dice que eso se revela a través de la transferencia, que es la posibilidad, es decir, como que a través de la transferencia se repiten ciertos signos, ¿no? Y con las vivencias transferenciales que podemos meterlo, intentar trabajarlo y meterlo en la cadena de representación, ¿no? Lleva a ella a pensar la idea de la existencia de una parte alienada del yo en cuanto se somete a la historia de un otro. ¿Os acordáis que habíamos comentado antes que Freud decía que hay veces que se puede dar una situación de que alguien viva algo como que no es propio, pero lo tiene como que vivir? Sí, ¿no? Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo pensar el despliegue identificatorio en una familia? Se podrían pensar, dice Gómez, distinguiendo formaciones identificatorias inconscientes que gravitan en torno al ideal y son sostenidas en forma fantasma, en la trama fantasmática. Quiere decir que, de todas maneras, son situaciones en las cuales los miembros de una generación quedan atravesados sin poder individualizarse y sin poder subjetivar. Siguen el mandato de lo que, digamos, se les impone. Como en una especie de un superyo arbitrario, portador de exigencias, porque el superyo sabéis que es una instancia que nos protege, ¿no? Por una parte, que es normativa, pero también hay un superyo que es muy autosádico, ¿no? Que aprieta y dice, no, tú, ¿no? Dedícate a lo, ¿no? Tú a gozar todo lo que puedas, gozar en el sentido, digamos, de algo que al no ser reprimido no adquiere posibilidad de ser simbolizado. ¿Vale? En este punto podemos recordar unas palabras de Freud con respecto al ideal del yo y yo ideal, que establece un eje privilegiado en el eslabonamiento de la historia. Fijaros qué importante, dice, el superyo del niño no se edifica en verdad conforme al modelo de los progenitores, sino según su superyo. Es decir, que no es algo que los padres puedan controlar, porque va de inconsciente a inconsciente, ¿no? Se llena de su mismo contenido y deviene portador de los valores durables que se han producido a lo largo de generaciones. Bueno, creo que en este punto podemos tener los componentes de un escenario, yo os digo como yo me lo imagino, ¿sabes? Yo cuando trabajo estas situaciones de recibir a un niño y a los padres o al adolescente, ¿no? Es como si yo me compusiera en la clínica, ¿no? Como un escenario fantasmático, ¿no? Donde voy metiendo, digamos, como determinados ingredientes que me ayudan a comprender lo más posible cómo he llegado a esta criaturita o esta adolescente a estar, digamos, en el lugar que está, ¿no? Nos va a permitir entonces recrear el lugar de un sujeto antes de la venida al mundo, que como veremos nos van a llenar la escena, pero nuestro lugar ahí, que nos podemos preguntar cuál es cuidando de que cada uno tenga su voz, que sea una voz propia. O sea, que nosotros somos como funambulistas, ¿no? Tienes que estar en una línea en la cual escuchas la parte de los padres, los deseos, los síntomas, tal, la parte del niño, ¿no? A veces incluso los miembros de la familia, etcétera, ¿no?
Pero debemos de mantener nuestro lugar pensando que realmente nuestro paciente es el chico o el niño, ¿vale? La prehistoria del sujeto, que alude a momentos anteriores a la gestación, comenzará con el emparejamiento madre y padre, con dos subjetividades diferentes, demandas diferentes, construirán con sus soportes transgeneracionales sus funciones de padre y madre. Son portadores, a su vez, de una historia y una prehistoria. O sea, que fijaros cómo se nos llena el escenario. El niño viene al mundo en un estado de prematuración y necesita para su posibilidad de existir un tejido existencial. Hereda el material psíquico indispensable. Serán los vínculos de apuntalamiento de investiduras narcisistas, los enunciados de prohibiciones, que ponen en marcha la representación de cada uno. Un hijo, como hemos dicho, conmueve el entramado anterior e impulsa a los miembros de la pareja a una reelaboración fantasmática. Bueno, creo que no nos es ajeno a ninguno lo que ocurre cuando llega un niño a una pareja, ¿no? Que hay que pasar del 2 al 3, que hay que dejar de ser hijo para ser padre, que conmueve no solamente momentos presentes, sino momentos pretéritos, ¿no? Entonces, todo eso, pues, quiere decir que se inicia un nuevo orden familiar, una nueva historia que convertirá en prehistoria la historia de las generaciones anteriores, como apuntan Caella, Jaján y Sánchez. Como dicen ellas, esta historia, cada uno de los miembros de la pareja la va a significar a su manera. O sea que aquí no hay una historia así como lineal, no. Cada uno viene con lo propio, ¿vale? Prehistoria, historia, prehistoria, etc. Luego la del otro miembro de la pareja y lo que ellos como pareja han construido, que muchas veces no coincide, lo que cada uno ha, ¿no? Y viene también, bueno, pues la posibilidad de resignificación o no de esos lugares. Y por supuesto que va más allá de las conciencias, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Mirad qué importante esto que dice Freud en Introducción a la Física. Considerando la actitud de los padres cariñosos acerca de sus hijos, hemos de ver la reminiscencia y reproducción del propio narcisismo. Abandonado tiempo A, se le atribuyen al niño todas las perfecciones y se niegan todos los defectos. El punto más espinoso del sistema de la inmortalidad del yo, ¿no? Conquista su afirmación refugiándose en el niño. Dice, el amor parental tan conmovedor no es más que una resurrección del narcisismo de los padres, que se ha transformado en amor hacia el hijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Digo, tal cual yo entiendo la crítica, ¿vale? Quiere decir que cuando nosotros respondemos a los padres, ¿no? Siempre nos van a traer a la consulta esto. Ahora, no es lo mismo unas proporciones que otras, pues eso. Es decir, cuando hablo de proporciones, quiero decir que no es lo mismo, porque todos sabemos que el narcisismo está presente. Pero una cosa es que esté presente y se pueda rescatar, digamos, porque digamos, es como muy preconsciente, vamos a decir así, y otra cosa es que aparezca absolutamente negado, ¿no? Es desde esa perspectiva de donde podemos escuchar para comprender los aspectos que pueden estar involucrados. Narciso y Edipo de los progenitores, cuya elaboración podrá o no consolidar el vínculo primigenio, y aquellos aspectos que se mantendrán como expectativas que le proporcionará o no un lugar propio según la elaboración de las conflictivas parentales. Un aspecto muy importante del sentimiento de sí no tiene que ver con el narcisismo parental de cada uno de nosotros.
¿no? Es la parte que se genera a partir de un narcisismo parental. ¿Cómo se lo deseó? ¿Qué lugar tuvo antes de su llegada al mundo? ¿Cómo se lo pudo investir narcisísticamente? ¿Qué enunciados identificatorios operaron? ¿No? Posteriormente, esa base se refuerza o no en la experiencia, con el cumplimiento que el yo puede hacer de los ideales y en la relación con las otras personas. No olvidemos que el narcisismo, que es lo que opera en los primeros momentos de la vida como construcción primitiva del aparato psíquico, es lo que da respuesta al ser, ¿no? Pregunta que nos atravesará a lo largo de toda la vida y que, sin embargo, tiene hitos muy importantes a lo largo del recorrido. Porque la pregunta más importante que se hacen los adolescentes, no en esa resignificación que tienen que hacer, ¿cuál es? ¿Quién soy? Bueno, entonces, quiero decir, es algo que se inicia, ¿no? Y que se inicia en la prehistoria de nuestros padres. Han volcado sus deseos y expectativas con la esperanza de que se cumplan. Y en el momento actual, las expectativas incluso, y esto es una novedad de estos tiempos que vivimos, están referidos no ya al futuro, en el futuro que sea un campeón de no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Tienen que dar gratificación ya. Ya los niños tienen que ser encargados de gratificar, digamos, como aspectos, bueno, de una crisis ambientales. Es decir, aquí en Alicante pasará exactamente igual que en Madrid, que hay padres que actualmente transforman, digamos, el ejercicio de la paternidad en algo así como el objetivo vital. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos niños, por el amor de Dios? Para poder satisfacer a aquello. Pues mira, es que hagan lo que hagan, se quedarán cortos siempre, ¿no? Podrá ser el niño soñado por otros, dirá la madre que sea lo que yo no pude ser, o lo que mi madre y mi padre esperaron, o mis abuelos, será un científico, o será un hijo para mi madre o mi padre. Habrá enunciados que denuncian y encubren historias. Será de tal o cual manera. Recordemos, por ejemplo, qué ocurre cuando nace un niño, ¿no? Cuando nace un niño, empezamos con la ronda, que es, ¿a quién se parece? ¿Vale? Cada familia se quiere adjudicar. No, es nuestro. Fíjate, tiene la boquita y los ojos, es que me recuerda todo, ¿eh? A mi hijo cuando era, ¿no? Y la madre dirá de ella, pues, igualita, que te voy a traer una foto, para que veas cómo, ¿no? Y en este punto, cada uno se lo quiere asimilar a lo propio, nos preguntamos, fijaros cómo circula el narcisismo, que es alucinante, ¿no? Que es como en una criaturita que está ahí, ¿no? Como a las pocas horas de nacer, y ya todo el mundo queriendo encontrarle el parecido, no sé cuánto, los ojos, ¿no? Pues, pobre criatura que está, que no... En este punto nos preguntamos entonces, ¿cómo se pasa de ser un eslabón en una historia ajena a tener vida propia? ¿Cómo se accede a tener un lugar y un deseo propio? La parentalidad, tenemos que acordarnos de que concierne a los padres o a quienes ejercen la función de padre y madre. Sujetos, entonces, y lo subrayamos, que tienen una historia y una prehistoria. ¿Por qué hablamos de funciones? ¿No? Porque aquí enganchamos también con los cambios que ha habido en la familia. En las familias monoparentales, etc. Pero lo que un bebé necesita cuando llega al mundo es lo que necesita, ¿no? Se le otorgará de acuerdo a la modalidad de cada uno, pero necesita ese sostén sin el cual no podrá subsistir psíquicamente. En la medida en que los padres estén afectados por situaciones no elaboradas, tanto en su historia como en su prehistoria, repercutirá en el ejercicio de la función. Nuestro sujeto de entrada será incluido en un universo que le antecede, ¿no? El mimado, acariciado, interpretado por otros. La madre ejercerá un poder absoluto
al abrir los recorridos del placer, del displacer, al otorgar sentido a su llanto, movimientos, gestos, determinar qué satisfacciones están permitidas. Ella dice lo que él necesita. Se impone al niño una elección, un pensamiento o una acción a partir de sus propios deseos. La madre o quien ejerza la función, insisto, ¿no? Es como si le dejara como su aparato psíquico, ¿no? Como para interpretar las señales que vienen. Entonces, es como cuando oímos, tiene hambre, es que tiene sueño, es que ya, ¿no? Es que cuando mira para allá, eso quiere decir que lo que sea, ¿no? Esto permite que el niño se humanice, que sus urgencias cobren sentido, pero también implica la posibilidad de exceso de violencia. ¿Cuándo ocurre esto? Pierre Boulanger acuñó el término, ¿no?, de violencia primaria y secundaria. Violencia primaria quería decir que nosotros le imponemos al recién nacido una serie de cuestiones que le van proveyendo de un aparato que le permite reconocer ciertas cuestiones. Esto es al principio de la vida. Cuando eso se alarga más de lo necesario, ya estamos ante una situación de violencia secundaria, que no permite el crecimiento ni la individuación, ¿no? Acordémonos que el bebé primero es indiscriminado, luego se individualizará y luego por fin se separará. Si todo va bien, mediante la acción, digamos, como de un tercero, que hace que esa situación entre madre y bebé se corte. Esta autora dice una cosa bien interesante, porque, digamos, otros autores sitúan la función del padre y el discurso del padre más cuando los niños son más mayorcitos, ¿no? Pero esta autora dice que en lugar del deseo y el discurso del padre ejercerá un efecto muy importante, digamos, incluso en estos primeros momentos de la vida, ¿no? Es como que se posicionará transmitiendo ciertos aspectos de deseo a través del discurso o del lugar en el que lo coloca. Para ver un ejemplo que me viene, digamos, de cómo... Voy a hacer yo ahora. Yo no sé, voy con los móviles. Bueno, perdón. ¿Cómo puede ser que un padre con un niño que viene a consulta de 13 años hable de él como de alguien que le ha decepcionado tan profundamente que no sabe si podrá con aquello? Con aquello, de la decepción tan fuerte que ha vivido. ¿No? Quiero decir con esto, que cuando nosotros escuchamos a los padres, ¿no? Claro, uno dice, si te quedas ahí, ¿no?, y no sigues indagando las cosas que pasan, bueno, pues acaba uno como identificado en el lugar del chico, diciendo, madre mía, es naturalizado. Porque hablar así de una criatura que tiene 13 años, pues en fin. Bueno, pero cuando nosotros podemos acceder a las historias, entonces nos damos cuenta de cómo esa situación viene derivada de que él, en la edad que el chico tiene ahora, vivió con una madre deprimida que no le permitía, o sea, que él no podía mostrarse como un adolescente. Entonces, pues se ve que sin tener conciencia de ello, naturalmente, acuñó inconscientemente la idea de que si tenía un hijo, pues el hijo, digamos, le podría a él satisfacer
forma que cuando él estuviera en una situación parecida a la de la madre, porque este padre estaba un poco deprimido, pues actuaría de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando no podemos sacar de esa situación, ¿no? Aquello que no pertenece, ¿no?, a lo que es lo intrapsíquico del chico, pues significa que la relación de padres e hijos pues, queda bastante perjudicada, ¿vale? En el crecimiento del psiquismo, que es lo que nos interesa. Estoy un poco preocupadita por ahora. Bueno, un poquito de material clínico. Solo transmitiros la idea, ¿no? Que como analista, pues cada uno, de acuerdo al modelo metapsicológico que tenemos, pues así nos planteamos la clínica, ¿no? Nuestra modalidad de escucha. Y que va de acuerdo a la concepción de estructuración del psiquismo. Yo trabajo con la idea de una subjetivación que se organiza a través de componentes intrapsíquicos e intersubjetivos. Quiere decir que veo al niño y veo a los padres, porque el hijo o el sujeto humano, ¿no?, es una resultante de los componentes intrapsíquicos que se organizan en una red intersubjetiva, ¿no? La prehistoria permitirá constatar que aquello que queda enterrado en un progenitor puede transmitirse al psiquismo del hijo en identificaciones inconscientes solidarias que encadenan varias generaciones, de manera tal que hay aspectos familiares que parecen genéticos. Y esta es una de las, no sé cómo llamar, no sé qué adjetivo utilizar, es, digamos, tener la convicción de que cuando podemos trabajar de una manera que ayudemos a simbolizar, ¿no?, estamos rompiendo una cadena de patología familiar, ¿no? Y que entonces, bueno, aquello tendrá la deriva que tenga, pero no seguir repitiendo eternamente, ¿no? Un inciso. Tenemos que tener presente que ninguna realidad, por patológica que sea, alcanza para dar cuenta totalmente de una sintomatología u otra, ¿vale? Solo podemos inferir el futuro de un sujeto, pero tenemos que tener presente que aquello que queda enterrado puede transmitirse al psiquismo del hijo. Entonces, mantenemos doble escucha del niño y de sus padres. Nuestra finalidad es la escucha de lo que no se manifiesta, ¿vale? Cuidando encauzar la entrevista con la finalidad de que no se despliegue libremente. ¿Se entiende? Es decir, que recordamos, aquí siempre tenemos al niño presente, ¿no? Y que esos papás que están ahí están en calidad de padres de ese hijo. Nosotros no nos interesan sus historias, digamos, intrasubjetivas, sino que nos interesa todo aquello que hace a las funciones de padres. ¿Y cuáles son las que hacen a las funciones de padres? Bueno, pues lo que tiene que ver con la transmisión generacional, con el lugar que ellos tuvieron como hijos, que les ayudará a ver cómo se colocan como padres, qué incidencia tuvo el haber, digamos, tener en esa realidad psíquica o en ese entramado que nos presentan, digamos, ciertos lugares que, bueno, derivarán en unas situaciones u otras. Entonces, como el abordaje, desde el punto de vista del niño, ¿no?, y desde el punto de vista de los padres, pero de otra manera, lo busco en la modalidad en la que el chico ha atravesado los diferentes momentos de estructuración, ¿no?, en relación a lo funcional y lo lingüístico. Quiere decir que no me interesa la vida, digamos, como los hitos
evolutivos, claro, me interesan, pero lo que me interesa sobre todo es la relación, ¿no?, de cómo se ha ido fraguando, ¿no?, ese psiquismo. Porque recordemos en este punto es que un niño cuando nace, bueno, es que se tiene que hacer por completo, es que desde empezar a conservar, ¿no?, todo su interior, ¿no? Fijaros la diferencia que hay a que un bebé tenga, digamos, un contexto que lo arrope y lo contenga, ¿no?, a, bueno, pues, una madre que no lo pueda achuchar porque resulte que tiene problemas ella, que no significa que no quiera a su hijo, ¿vale? O sea, los padres a mí me merecen siempre todo el respeto, pero no quiere decir que todo lo que hacen pues, es lo que más convenga a un chico o a un niñito en un momento determinado, ¿no? Entonces, fijaros que es tan así que, por ejemplo, un bebé cuando tiene hambre, el hambre la siente en todo su cuerpecito. No es que nosotros lo tenemos todo localizado, dice, uy, aquí tengo yo. No, le duele, pero le duele todo. Y es entonces, a través de ese entorno que le va pudiendo dar las marcas, ¿no?, y en base a la repetición, pues puede ir, digamos, organizando las situaciones placenteras de las que no lo son, entonces puede alucinar cosas, porque otra vez cuando tuve esta sensación, ¿no?, que ahí aparecido, ¿no?, más presión, menos presión, etc. Las preguntas que tenemos en nuestra cabeza, ¿no?, es 2. ¿Cuáles son los aspectos del discurso del niño y del síntoma que corresponden al malestar psíquico? Efecto de las vicisitudes por las que el niño tiene que ir a atravesar. ¿Y cuál es al discurso parental, atravesado también por los cabales edípicos, pero no al niño sino a los padres? ¿Vale? Y otra pregunta. ¿Qué padres tenemos frente a nosotros? ¿Y cómo podrán acompañar al hijo durante el tratamiento? ¿No? Nuestra tarea que implica asistir al sujeto en devenir cuando su estructuración no está terminada, lo cual nos convierte, digamos, en nuestra posibilidad de una intervención privilegiada, ¿no? Porque podemos justamente a través del trabajo elaborativo, pues conceder, bueno, pues ciertos aspectos y resignificar ciertos aspectos que puede hacer que estos papás, por ejemplo, pues puedan, digamos, como investir al hijo en el lugar que corresponde. Porque hasta que no se cierra la estructuración psíquica, los padres siguen siendo objetos de investimiento libidinal, ¿no?, y soporte narcisista de los hijos. Con lo cual, bueno, pues la importancia, me parece que es importante, además, no me acuerdo quién lo decía, alguien lo decía, pero no me acuerdo ahora quién era, que decía que uno no se puede curar de los padres que tiene. Los que tenemos son los que tenemos, y por eso pues nos tenemos que ampliar y ver a ver de qué manera nos podremos situar. Yo creo que voy a ir, en otro caso me tenía, pues esto no va a ser, lo cuento así rápidamente, ¿vale? Se trata de un niño que recibo en la consulta que tiene una fobia escolar, ¿no? Y entonces los padres están absolutamente desbordados de angustia hasta unos niveles que me veo diciéndoles cosas que yo habitualmente no digo porque me parece una tontería, ¿no? Por ejemplo, decirle a alguien que lo más importante que le puede hacer por su hijo es estar tranquilo, ¿no? Cuando digo que estaban desbordados. ¿Por qué? Porque el niño había hecho una fobia escolar y no quería, ¿no? Entonces, para ligarlo a lo que estamos hablando de qué es lo que se encuentra el chico cuando llega al mundo, pues resulta que el padre, ya para empezar,
¿no? Al hablar del nombre que tiene el chico, yo les pregunto qué nombre, por qué se lo pusieron y tal. Bueno, como uno pregunta cómo se constituyeron como pareja, o qué fue lo que más le gustó del otro, que no es que seamos unos cotillas, que es que lo que nos interesa es ver, digamos, cómo han hecho su elección objetal, ¿no? Entonces, bueno, me dice el padre que es que le eligió el nombre porque era el nombre de un corredor automovilística de automóviles que a él le encantaban, que era campeón del mundo. Ahí te lo dejo, ¿no? Y, por supuesto, bueno, pues por eso la mamá, cuando habla del chico, dice que porque es un chico que tuvo unas convulsiones febriles al poquito de nacer, que luego tuvo alguna otra complicación, y dice, palabras textuales de la madre, vamos, que es una joya. Entonces, padres que querían muchísimo a su hijo, ¿vale? No lo estoy diciendo de forma, ¿no? Sino que es el lugar que tiene asignado en esa casa. Entonces, y este niño, por ejemplo, tomando solamente como estos rasgos, ¿no? Nos damos cuenta de que si nos vamos a los antecedentes familiares, pues resulta que el padre, su padre era guardia civil, pero la que ejercía el mando era la madre, que era sobreprotectora y que le ató los cordones hasta los 12 años. Él, por su parte, había hecho una dejación de funciones, claro, ¿en base a qué? En base a justamente identificarse, pero no en lo que el niño necesita, sino en lo que él fue cuando era niño. Entonces reproducimos el prototipo, ¿no? Y le empieza a exigir al niño, él se dedicaba a la banca, y mirar qué cosa. Le había abierto una cuenta, el niño tenía 9 años, había una cuenta bancaria, y entonces le hacía que metiera los ahorrillos y todas esas cosas, ¿no? Y entonces decía, es que era un niño que tenía muy poca pilaridad. Y que entonces, bueno, porque él no quería que fuera un pardillo como él se había sentido, ¿no? Entonces, fijaros qué lugar más complicado para este niño, que resulta que no se le permitía ocupar el lugar de un niño. La mamá a veces decía, bueno, pero es un niño, ya esto va a pasar, etcétera, etcétera. Pero siempre, digamos, como atrayendo, digamos, hacia sí para seguir en esa complicidad, ¿no? de mamá a hijo. ¿Y el niño qué le pasaba al final? Una de las cuestiones importantes, le pasaban muchas, ¿vale? Pero para lo que hoy es objeto de nuestro estudio, era, digamos, tenía un conflicto de dependencia importante, no se podía quedar solo en ningún sitio. Vosotros sabéis que cuando un niño no se puede quedar solo nunca, por la noche sobre todo, es que sus dificultades internas no le permiten tener como una contención para con él mismo. Es como si no pudiera recrear alguna imagen. Digo cuando se produce de forma continuada, no porque le pase 2 días o porque tenga niños, ¿vale? Entonces era un niñito de estas características que yo, cuando hablaban del niño, los padres, y yo posteriormente veía al niño, que no daba crédito, porque es que el niño había trasladado, digamos, incluso a su físico, ¿no? Este conflicto infantil de dependencia, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de los padres había trasladado en su función de padre a este niño, sin poder, digamos, como resignar sus propias elaboraciones. Bueno, trabajo mediante
¿no? Es que podrán escuchar al hijo, no en que han construido a su imagen y semejanza, sino al niño de la realidad. Pero eso lleva una tarea bastante ardua, tanto por parte de los padres como por parte del hijo, que tienen que resignar los lugares que se habían construido con tanta delicadeza, ¿no? Psíquicamente. Entonces, un mundo regio que se transforma en algo que está plagado de incertidumbres, ¿no? Gracias a poder trabajar ese tipo de cosas y dar el lugar a cada uno que le corresponde, ¿no? Es que este chico y cualquier paciente no tiene la posibilidad de acceder a ser un sujeto, digamos, como con deseos propios. Nosotros trabajamos para que pueda tener una posición subjetiva que le permita, digamos, seguir adelante. Un sujeto. Si retomamos la frase del comienzo, lo que has heredado de tus padres debes apropiártelo, cobra todo el sentido, porque será posteriormente, en el momento de la adolescencia, donde vendrán, digamos, como las posibilidades de resignificar todas aquellas marcas, investiduras de los primeros años, que no pudieron tener, digamos, un lugar diferente y no han podido ser simbolizadas. Bueno, pues está la posibilidad en este momento de la adolescencia que por aprecu, ¿no? Como una vez que ha sucedido, poderlo ubicar en otro lugar, transferencia mediante, a través del trabajo con nosotros, bueno, pues entonces permitirá que el sujeto se pueda apropiar del heredado con versión propia, reescribiendo, resignificando esta elaboración que lo situará como un eslabón de la cadena generacional con un deseo propio donde antes se ubicaban los deseos de los otros. Bueno. No, Oliver, ven aquí mejor, se te oirá mejor con la voz. Claro, cuando más cerca estáis, se oye mejor. Muchas gracias, Lisa, por tus aportaciones. Y ahora, bueno, pueden comenzar, ¿cierto?, las reflexiones, las preguntas que quieran hacer. Sí es importante que cada uno que haga las preguntas, ¿no?, se identifique quién es y, bueno, la profesión que tiene o dónde trabaja, ¿vale? Bueno, parece que cuesta un poco, ¿no?, empezar a preguntar. El tema es, ¿no?, es un tema profundo, complicado. Yo me estaba acordando de un caso que tuve en mi clase, de una nena que era una nena alegre, que jugaba, que aprendía, pero de pronto, de vez en cuando, quedaba así como ausente y no sabía yo qué pasaba, ¿no? Un día, hablando de cuántos había en su casa, dijo que eran 4. El padre, la madre, ella y su hermana. Pero no tenía hermanas, ella. Entonces, bueno, cuando ya hablé con los padres y supe, pues se le había muerto una hermana a los 5 años de la hermana, de la mayor, y ella tenía 3 meses. Lo digo porque en la casa habían mantenido como que estaba. Y yo le preguntaba, ¿pero dónde está? ¿Dónde duerme? Porque yo le decía, no, yo creo que no tienes. Y yo no la he visto, y yo creo que no. Bueno, y al final dijo, vive en el aparador. Y era que en el aparador, luego me explicó la madre, tenía todas las fotos, una vela y todo, tenía un altar allí, ¿no? Entonces, a ver, la chiquilla no estaba mal. Quiero decir que yo, de lo que
decías tú, yo todo no lo he entendido, tengo que decir la pura verdad. Pero he entendido que algunas veces sí que eso que se pasa duele y otras veces no duele, ¿no? Que algunas veces se puede medio vivir con eso, pero otras veces o se le ponen palabras o se simboliza o no. Me ha parecido entender. Entonces, esta nena no podía entender aquello, porque la chiquilla, la mayor, no estaba, no existía, pero le decían que sí. Y la veía allí en las fotos, y entonces yo la veía que de vez en cuando como que se iba y sí que necesitaba claridad. Y lo único que entendí, y ahora al oírte a ti, que no sé cómo lo has dicho, indecible, Sí, bueno, me ha sonado indecible, esto. impensable, No, sí. ¿cómo se piensa eso? ¿Cómo se dice? Si lo que dice no era verdad, pero no lo decía porque fuera una mentirosa, es que le habían hecho ver como que estaba allí la otra. Y bueno, al hablar con los padres y decirle, yo creo que necesita que le expliquéis. Y bueno, y a lo mejor quitar la mitad del altar y dejarle una fotito, porque esta nena no lo entiende, ¿no? Bueno, pues la madre se descompuso completamente, o sea, se puso fatal. O sea, que realmente ella también la quería viva allí, en el aparador. Y entonces es que eso es muy difícil. Claro que es difícil, pero a mí me parece que seguramente gracias a la intervención de la escuela, en este caso, bueno, es que esta madre se puede plantear que no ha hecho el duelo, ¿no? Que no han podido hacer el duelo, pobres, ¿no? de esta hija que murió. Entonces se la trasladan a la niñita, ¿no? Como si estuviera viva. Esa es una parte. La otra parte es si la otra niña estaba viva, ¿qué lugar ocupaba esta niña? Intentando una historia de la hermana que vivía en el aparador y cómo estos padres, con ese sufrimiento psíquico tan grande de ellos, habrían podido investir. Que parece que a pesar de todo lo habían podido investir, pero qué difícil, ¿no? Ahora, no sabemos, claro, no podemos saber qué hubiera sucedido si no hay intervención ninguna, porque esta niña ya estaba empezando a hacer algunos síntomas. No sabemos qué edad tenía cuando pasaba esto. 5 años. Bueno, no sabemos qué hubiera pasado si todo sigue igual. La niña llega al momento, digamos, de que tiene que resignar ciertas cuestiones para poder aprender, ¿no? Para poder, digamos, como curiosear, ¿no? Y sigue con esa versión, sabemos. Pero en cualquier caso, fijaros de qué manera no se transmiten, se quedan ancladas ciertas cuestiones que interfieren sin duda, ¿no? en la circulación física del niño. Y también lo que se movería ahí, porque la niña tiene la edad ahí, que tenía la otra cuando murió, Sí, que se venía de la parada. Claro. sí. A lo mejor pensaba, yo qué sé. Lo digo con las ausencias esas, ¿no? Sí. En todo momento me acuerdo que igual que igual año. Y pasar a la palabra. No sé, que fuera por ahí, porque cambiaba de cara y de humor, ¿no? O sea, en vez de estar jugando se ponía más seria que bala, callada, y duraba un rato muy largo. A donde estaba no lo sé, pero a lo mejor es que justo era de 5 años, no lo había pensado. Hola, bueno, yo soy Elvira, o sea, si yo no te he entendido mal, ha habido un momento que has hablado como lo que pasa de una generación a otra, se habla como hasta la tercera generación, ¿no? Entonces decías que, Abuelos. ¿no? Que lo que pasaba, que en una generación no se hablaba porque era traumático, quedaba del orden de lo indecible, pero como que si pasa ya a la siguiente ya es impensable, ¿no? He querido entender, o sea, como que cada vez va quedando como más enterrado, ¿no? Más difícil también un poco incluso de trabajar y de que puedas salir afuera. Sí, claro. Y yo lo que entiendo también es que cada vez va ocupando más espacio psíquico. ¿No? Entonces se torna más difícil el poderlo, digamos, como trabajar. O sea, aquí es como si el espacio, porque pasa igual como con la sintomatología. Es decir, que es como ocupan un espacio, ¿no?
no tenemos energía ilimitada psíquica, ¿no? Entonces lo que tú tienes que sostener, ¿no? Para seguir con un síntoma, eso hace que eso ya no esté disponible, digamos, para el transcurso. Yo eso lo he visto, yo trabajo muchos años en acompañamiento familiar con confianza. Lo he visto mucho de abuelos que cuidan a los nietos, como eso que no se pudo elaborar de la toxicomanía del padre o de tal, sale luego, o de la enfermedad mental del padre, sale luego en cualquier cosa que haga la niña, ¿no? Un poco, no sé, desbordada, un poco tal, ya es la locura, ¿sabes? Como que ahí. Estamos en su madre, ¿no? Sí. Es decir, que la dejan como ubicado al pobre niñito, que es decir, que le pasa lo que le pasa porque es un niño, no porque sea parecido, ¿no? Buenas noches, yo me llamo Mercedes y soy trabajadora social. En este momento no trabajo con menores, pero he estado trabajando. Y lo que le quiero preguntar, a ver, yo he hecho un trabajo personal de familia por las dos partes, utilizando varias técnicas, y el hecho de estar aquí y poder disfrutar de su sabiduría me produce mucho placer. Y mientras estaba escuchando al final de la conferencia, bueno, me ha aflorado la siguiente palabra, porque me he quedado en lo que usted ha dicho, ayudemos a simbolizar, rompiendo cadenas patológicas. Eso es lo que yo he hecho. 4 generaciones, por una parte y por la otra. Y me ha aflorado la palabra enamoramiento. Enamoramiento, mi padre era el quinto de 5 hermanos. Y la mayor era una mujer. Y era una persona con una autoridad, pero quizá rayando una patología. Con dominio, con sentimiento de posesión. Y mi padre, deduzco que la tenía idolatrada. Hasta el punto que mi hermana, la mayor, nosotros somos 4 y yo soy la tercera. Y mi hermana ha adquirido ese rol como que esto es mío y esto tiene que ser igual. Y entonces yo he hecho, es decir, la ruptura. La pregunta que le quiero hacer, mi tía creó un vínculo no de hermano, de mujer hacia hombre con mi padre. ¿Me ha entendido? Sí, entendí. Por la palabra que a mí me aflora en este momento. El enamoramiento, ¿no? Quizá el verla como algo platónico porque no entendía su parte psíquica, no le permitía entender la función que mi tía como hermana desempeñaba. No. Es que en este momento me cuesta entenderlo, por eso se lo pregunto. Bueno, si te gusta entenderlo a ti. Pero usted sabe más. No, que no, primero que eso está por demostrar que puedas saberlo, pero lo que sí yo creo es que, digamos, todas las hipótesis pueden ser factibles. Ahora, yo, para poder dar una respuesta sobre algo, necesito muchos más elementos para comprender. Me parece, bueno, como muy aventurado, por mi parte, hacer una consideración, ¿no? Cuando hay una cantidad de elementos que ahí no se ha ido a ella, ¿no? Que puede haber transitado desde la propia no elaboración de sus conflictivas, la de su padre y la de su tía, ¿no? Y haber seguido unido por una matriz, digamos, incestuosa hasta lo que sea. Pero me parece, digamos, como absolutamente aventurado decir nada más. El incesto se produce 2 generaciones atrás. Cuando hay un trauma, entonces es como que dura 3 generaciones. No necesariamente. No. Estamos aquí. Cuando hay un tema tabú o cuando hay... Claro, cuando se trata de una situación que no ha podido ser elaborada. Pongo un ejemplo, ¿vale? Sucede en una familia un suicidio.
y de eso no se habla. No se vuelve a hablar. Se actúa como si nada hubiera pasado. Una madre que se decide poner fin a su vida y deja 2 o 3 hijos adolescentes, ¿no? Y en el momento que eso ya se termina, cuando se muere la mamá, no se vuelve a hablar hasta 20 años después, en que la siguiente generación empieza a hacer ciertas sintomatologías, pero que no saben absolutamente nada. Claro, no saben con el saber consciente, pero si no se habla nunca de la abuela, si aquello es un tema tabú, si aparece el nombre de la abuela y todos miran para... ¿no? No, es muy difícil, digamos, como llegar a decir que todos esos son síntomas, como para decir, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Y suele ser en la adolescencia de las siguientes generaciones donde afloran estos secretos familiares, ¿no? Porque es un momento de la vida en que los chicos se interesan mucho por la genealogía familiar, de cómo eran los padres y cómo eran los abuelos, pues qué pasaba por por qué se fue a no sé dónde, ¿no? Entonces es el momento, bueno, que es una cosa pues, muy natural, porque se está construyendo con la propia novela familiar, ¿no? Tuvo que abandonar la novela familiar que se había creado cuando éramos pequeños, ¿no? Con esas grandiosidades, ¿no? Que describe Freud muy bien en la novela familiar El neurótico, ¿no? Y entonces es el momento de generar, digamos, como la propia mitología familiar para darse una explicación acerca de la existencia. Lo venimos haciendo a través de toda la humanidad, ¿no? La mitología personal que nos tenemos que construir. Alguien dice que la ponencia ha sido muy interesante, muchísimas gracias a la ponente y a Infancias por organizarlo. No sé si sería posible compartir la ponencia escrita en algún momento, porque a ratos me ha costado mucho oírlo y realmente hay ideas muy profundas. Muchas gracias. Laura González. Bueno, que responde, ¿no? Se lo podéis responder, lo oye. Bueno. Bueno, pues mira, más adelante, cuando pula el texto con cosas que quiero, digamos, obviar, ¿no? De materiales clínicos, entonces lo puedo hacer. Vale, pero igualmente, ¿no? Esto está grabado y se pone en la página web, Bueno, ¿no? entonces ya. Sí, lo que pasa es que si no se oye bien, no se oirá. Ah, Bueno, Ya lo probaremos. bueno, lo veremos a ver. vale. ¿No? Sí. Se tendrá en cuenta. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Me llamo Erika, estoy terminando psicología y me interesa el tema terapéutico. Usted ha hablado de que trata también a los padres, con los padres, y me preguntaba si tenía algún consejo de cómo tratar con los padres sobre para que realicen la realidad del niño y cómo tratarlo o cómo ayudar. Porque algunos... Bueno, una pregunta muy interesante, muy compleja de contestar. Un consejillo, bueno, primer consejo, que te puedas formar todo lo que puedas y que esa experiencia pues, te va a acompañar para poder posicionarte en cómo escucharlo. Y siempre un consejo que a mí desde luego me ha servido mucho es siempre pensar, uy, la luna, ¿cómo está? Maravilla, no me había dado cuenta. Ha venido a vernos. Es que cuando unos padres vienen a la consulta, ¿no? Digamos que traen pues, todo lo que les pasa, ¿vale? Y entonces no hay que tenerles como miedo, porque lo que nos traen, de acuerdo a la conceptualización que yo manejo, son aquellos aspectos de ellos infantiles
que no han podido con ellos. Entonces, simplemente el poderlos ayudar a que lo puedan simbolizar, esto requiere una técnica, no es ponerse y ya está, ¿sabes? Bueno, y saber muy bien, para eso sirve la experiencia, qué aspectos tocar y qué aspectos no. Todo lo que sea personal de ellos, no. Es aquello que está en relación con el hijo y que aparece en su relato consciente. Por ejemplo, cuando este padre decía lo del pardillo y todo eso, bueno, eso para mí, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que son aspectos cercanos a su conciencia, preconscientes, ¿no? Que entonces yo en un cierto momento, ¿no?, construyo un enlace, ¿no? Como dicen estas, que hacen los padres, un enlace. ¿Por qué? Pues porque no es algo inconsciente, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no fomentar la transferencia que no corresponde a este espacio de trabajo. Ahora, sí te animaría a que te formes todo lo que puedas porque es de grandísima utilidad. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Y yo quería compartir, bueno, es una máster, es psicóloga, trabajamos en el sector municipal y con mi compañera Cristina. Y sí que es verdad, por ejemplo, nosotros atendemos casi la mayoría de casos que estamos atendiendo ahora son aislados sexuales infantiles. Y siempre es muy curioso que en la mayoría de los casos, ¿verdad?, hay muchos secretos familiares. Entonces, a raíz de la revelación de las niñas o de los niños, salen los abusos que han tenido las madres, incluso las abuelas o tías de esa madre, que eran secretos, que no se sabía nada y que todo se abrió cuando llega la niña y lo revela. Es muy curioso y... Claro, pero fijaros qué importante, incluso para la sexualidad de esas futuras generaciones, ¿no? El poder, digamos, trabajar con aquello y poderlo simbolizar. Porque si no, digamos, la relación sexual, bueno, primero que será, ¿no?, de forma muy preventivamente negativa, ¿no? O en muchos casos no se produce. No se produce y lo que aparece es como una cuestión de indiferencia, ¿no? Como si yo he tenido una paciente que sufrió abusos de pequeña y bueno, hasta llegar a poder hablar de ello, ¿no?, y poder reconocerlo dentro de la órbita de una cierta necesidad de ella, ¿no? Porque son situaciones que son silenciadas absolutamente. Lo que decíamos de lo indecible, se va repitiendo, ¿no? Gracias a que llega una generación que puede sentirlo y representarlo, puede también sanar, ¿no? Pues claro, se rompe, como romper con esta compulsión repetitiva, ¿no?, que no permite la subjetivación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, yo estaba pensando, ¿no? Bueno, algo que vengo pensando siempre, sobre todo con esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el niño antes del nacimiento? La importancia que sería de poder formar grupos de futuros padres, porque realmente trabajando anteriormente esto, podría, yo considero, romperse esto que decimos, ¿no? Sí. La cadena que se va repitiendo. Y esto es que, bueno, vengo insistiendo desde hace mucho, que me parece fundamental. Porque, Yo creo que sí, porque es que
Yo también lo he pensado, lo estábamos comentando antes, hemos tenido un ratito, es como que las mamás o los papás, algunos, no casi, no tienen ni idea de lo que significa, por ejemplo, ese contacto del principio con una sangre. Si lo supieran, no me cabe ninguna duda, ¿no?, de que se podrían situar siempre y cuando sus respectivas elaboraciones se lo permitieran, ¿no?, de una manera distinta. ¿Cómo se puede estar dando el pecho y con el móvil aquí? ¿O cómo se puede estar, ¿no?, dando un biberón y mientras tanto mandando WhatsApp? No, porque cuando un bebé se está alimentando, se está bebiendo el mundo, ¿no? Y son los surcos del amor, del narcisismo, del deseo, ¿no?, que quedarán inscritos en ese acto, ¿no?, de contacto y de apego. ¿No? Entonces, ese trabajo yo creo que sería muy bueno, porque nosotros lo que hacemos cuando trabajamos con los padres es darle a ese niño un lugar que sea el propio, que será a través de que puedan ejercer bien ellos sus funciones y otorgar un lugar a la problemática del hijo, que a veces queda completamente tapada. Dice, ¿qué está pasando mal? Pero si la responsable soy yo, ¿no? ¿No? Porque es como una apropiación de absolutamente todo. Entonces, el poder, digamos, como elaborar estas cuestiones permitiría, yo creo, bueno, pues un acercamiento distinto. Disculpen, es que no es blanquita. Vale. Vale, tenemos que dejar. Sí, despídete. Sí. Entonces, no lo presento. Bueno, muchas gracias, Alicia, por todo lo que nos has compartido, y muchísimas gracias a todos los que están Gracias aquí. a vosotros, porque yo era bastante consciente de que era bastante Y esto es un denso. libro. Pero es lo que le pasa, que cuando No no lo sé, vienes, luego lo grabamos. no te quieres quedar ahí como... Muy bien. Gracias. Rosamanda, te doy a